la bienvenida a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor por su vida, por el hecho de que puede estar aquí y está con bien. Y en esta mañana continuamos con nuestra exposición del Evangelio de Mateo. Y para ello voy a invitar una vez más que, si le es posible, que nos pongamos en pie en honor y reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Mateo capítulo 11, versos 7 al 15. Mateo 11, versículos 7 al 15. La palabra dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden tomar su lugar. Jesús, dos veces en este texto, hace referencia a Juan el Bautista, y Jesús dice: él es no solo un profeta, pero es más que un profeta. Y luego Jesús dice: no es simplemente más que un profeta o mayor que todos los profetas antes de él, pero luego dice: no hay hombre mayor que ha nacido de mujer que no sea Juan el Bautista. Y al meditar en la idea de el más y más y más, me recordó, y ahorita que viene el mundial, nosotros en el mundo deportivo al menos pensamos mucho en la frase y la idea de ¿quién es el mejor de todos los tiempos? En inglés se llama el GOAT, en español le dicen el GOAT, aunque no se traduce al español, pero la idea es quién es el mayor de todos los tiempos. Por ejemplo, los que ven el baloncesto por muchos años, no entiendo por qué, pero por muchos años hay algunos que han debatido quién es el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan o LeBron James. Algunos ahí de por sí, yo diría de tristeza, tiran a Kobe Bryant, tiran a otros jugadores, pero para mí es claro que es Michael Jordan. Sé que estamos en Ohio, pero hermanos, uno hay que aceptar la realidad de las cosas. Es Michael Jordan, pero ese es un debate. Hace unos años atrás era el debate: ¿quién es mejor, Ronaldo o Messi? Y obviamente Messi gana el mundial, y ahora ¿será Messi el mejor de todos los tiempos o es Pelé? Pero esta es la idea que vemos en el mundo deportivo. Pero aún fuera del mundo deportivo, en el mundo político, hay personas que dicen: ¿quién ha sido el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos? ¿Donald Trump? No se crean. Para algunos sí, aunque no saben, para algunos sí. Pero en la historia normalmente algunos dicen Abraham Lincoln o otros dicen John F. Kennedy. O sea, hay debates. ¿Quién es el mejor cantante de todos los tiempos? Luis Miguel, Chayanne, etcétera, Vicente Fernández, no sé. O sea, hay mucho en el mundo nuestro donde la gente compara quién es mejor, quién es mayor. Ahora, este texto parece enfocarse en Juan, y vamos a ver que en parte sí lo está haciendo. Pero la idea del pasaje es claro. Si Juan es el mayor entre todos los hombres, y no hay ninguno que ha nacido de mujer que sea mayor que él, la pregunta es entonces: ¿cuáles son las características
que hacen a una persona ser considerada grande o la mejor de todos los tiempos. Y esa es la idea de este pasaje. Jesús nos va a ir contestando, analizando la vida de Juan, qué es lo que lo hizo a él un personaje grande, un personaje mayor, o alguien que Jesús mismo dice es el hombre mayor de todos los tiempos, es el mejor de todos los tiempos. Y nosotros, al estudiar esto, podemos ver que si yo quiero ser grande, puedo seguir el ejemplo de Juan en una cultura que tiene otros métricos y otras maneras de medir la grandeza en nuestro mundo. Pero la pregunta es, porque sucede bien abruptamente, si nota el verso 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús empieza a hablar acerca de Juan? Y la semana pasada el pastor Héctor nos dio el porqué. Recuerdan, en el verso 3, Juan está encarcelado, Juan está en la prisión, y él hace una pregunta muy clave. Él hace una pregunta que revela su duda en cuanto al Mesías. Y él hace la pregunta: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y esto es lo que sucede. Esta es la implicación de esa sección al verso 7. La idea es esta: la gente que seguía a Jesús tenía a Juan aquí, lo tenían muy alto. Tenían una perspectiva muy alta de Juan. Este es el Juan que predicó en el desierto. Este es el Juan que todos salieron a ver. Este es el Juan que bautizaba, que aún bautizó a Jesús. Lo tenían muy alto, y ellos empiezan a decir: bueno, pero Juan dudó. Juan está cuestionando, ¿será Jesús el Mesías? Y su perspectiva empieza a cambiar acerca de Juan. Y la implicación del verso 7 es: Jesús va a corregir ese pensamiento. Mientras los discípulos se iban porque van a ir a ministrar, Jesús empieza a aclarar acerca de Juan a la gente. Es decir, Jesús va a testificar de Juan. Y esto es muy interesante porque en Mateo 3, Juan, todo su ministerio ha hablado acerca de Jesús. Pero ahora Jesús va a venir en defensa de Juan para decirle a la gente: no, Juan sigue siendo grande. Aún los grandes dudan. No todo grande juega bien en el deporte. No todo atleta siempre va a meter goles, quiera o no. Los mejores de los mejores tienen un mal partido. Y esta es la idea de Jesús. No pienses erróneamente acerca de Juan. Él sigue siendo alguien grande, alguien mayor. No pienses mal acerca de él. Y entonces Jesús, al hablar de Juan, nos muestra estas características de lo que hace una persona grande. Y la primera es: una persona grande es firme en sus convicciones. Nota el verso 7, dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y de nuevo Jesús nos recuerda: ¿dónde estaba Juan? En el desierto. Juan no estaba en la ciudad. Juan no estaba en el mero centro del mercado. Juan no ministraba donde había mucha gente. Juan estaba fuera, lejos, aislado, en el desierto. Y Jesús dice una frase muy interesante aquí. Jesús dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. La caña se refiere a este pasto o hierba alta que crecía alrededor del río del Jordán. Y la idea de este dicho es que estos juncos de papiro que crecían a la orilla del lago se movían fácilmente con cualquier brisa. Estas plantas crecían, y al momento que venía una tormenta, este pasto o estas hierbas, como quieras pensar en ellos, simplemente el viento las llevaba. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ese no era el ministerio de Juan.
¿Qué saliste a ver en el desierto? Un hombre que un día dice una cosa y luego cambia la moda y ahora dice esa cosa, y luego cambia la moda y ahora dice esa cosa, como los políticos hoy en día. Hay unos memes en estos días que han salido, bueno, en estos últimos años, que han salido de videos de políticos, que el meme dice así: ¿cómo eran los políticos en los 90s? Y ves que algunos políticos hablan de que el aborto es malo, de que esto es malo, de que no debemos tener esto, no debemos tener lo otro. Y luego, ¿ahora qué dicen? Todo lo opuesto. Cero convicción. ¿Por qué cambió su postura? Porque en los 90s no era popular. Si querías que alguien votara por ti, hablabas en contra de las cosas que la gente decía. Esto no es popular. Hoy en día es lo opuesto, especialmente en la juventud. Es algo muy popular, es algo muy frecuente. Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Bueno, yo quiero que voten por mí, y cambian ¿qué? Sus posturas. Jesús dice, ese no es Juan. ¿Por qué Juan es considerado grande a los ojos de Jesús? Porque Juan predicó un solo mensaje. Lo vimos en Mateo capítulo 3. ¿Cuál fue el mensaje de arrepiéntete? Hermanos, ese mensaje en nuestro mundo ni hace en los tiempos de Juan, ni hace 200 años atrás, ni hoy en día. El mensaje de arrepiéntete, el mensaje de llamar atención al pecado, nunca va a ser popular. Nadie, aún en la iglesia cristiana, cuando tienes que exhortar a alguien, nadie dice, ay sí, rara la vez que alguien diga, ay sí, gracias hermano por exhortarme, sí, yo soy pecador. Normalmente, ¿qué? No, como los niños, ¿verdad? No. Y nos aferramos a nuestras ideas. El mundo no quiere escuchar su pecado, se aferra al pecado. Y Jesús dice, ese no es Juan. Juan no fue inestable. Juan no cambió sus convicciones y no siguió las modas del día. Juan fue un profeta audaz, un predicador que predicó la verdad. Llamó el pecado, se mantuvo firme en una cultura que rechazaba la verdad. Si tú quieres ser considerado grande entre los ojos no de la gente, sino de Jesús, inicia aquí. Una persona grande es una persona firme en sus convicciones. Y hermanos, hoy en día, más que nunca, necesitamos a creyentes firmes en sus convicciones. Más allá, necesitamos a iglesias firmes en sus convicciones. En nuestro mundo se habla hay una frase que específicamente existe por el mundo de iglesia. La frase va así: con lo que tú los ganas, con eso los tienes que mantener. Y esto es lo que se refiere a esta frase, que va muy cerca a la idea de Jesús aquí con Juan. Hay muchas iglesias que semana tras semana se sientan y están llevadas por números. O sea, cuando ellos definen a ser discípulos, ellos lo definen como cuánta gente llegó el domingo. Y por lo tanto, como lo definen de esa manera, toda la semana están pensando en cómo podemos atraer a la gente. Y algunas iglesias plantan su bandera en, yo sé, vamos a prometer señales y milagros. Ven y garantizamos que tú serás sanado. Ahora, si alguien viene por primera vez, y ya sea que fue sanado o no, le gustó la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Si los ganaste con eso, ¿qué tienes que seguir haciendo? Prometiendo noches de ¿qué? Sanidad y milagro. Y por eso hay iglesias que semana tras semana, domingo tras domingo, la promoción es la misma. Ven, porque hoy vas a recibir tu milagro. Y la siguiente semana, ven, porque hoy vas a recibir tu milagro. Si los ganaste con eso, tienes que mantenerlos con eso. Hay otras iglesias que es con el entretenimiento. Y entonces tienen cohetes y tienen cosas en el escenario y carros en el escenario. Y la gente llega y dice, oh, wow, me encanta esto. Pero si los ganaste con eso,
¿qué tienes que hacer la próxima semana? Si esta semana hubo un carro en el escenario, la próxima semana tiene que haber una avioneta en el escenario. Y día tras día tienes que ganarlo. ¿Sabes cómo ganó Juan a la gente? Predicando el evangelio. Arrepiéntete, porque el Mesías viene, porque el reino se acerca. Necesitamos a iglesias que no buscan ganar a gente con otras cosas. Hermanos, la palabra es suficiente. Amén. Esto es lo que Dios nos ha dejado. Es aquí donde Dios se reveló. Y yo entiendo, hermanos, muchos tal vez vendrán a nuestra congregación y saldrán diciendo, ¿eso es todo? ¿No hay más? Simplemente los cantos que cantamos, la palabra que es predicada, y quiero que sepa, eso es todo. Es lo que hacemos semana tras semana, pero es por convicción. Yo creo realmente, y no solo yo, el equipo de ancianos, los miembros de esta congregación, creen fielmente que el poder no está en otra cosa. El poder está en la predicación de la palabra y el evangelio. Amén. No hay nada más. Estamos firmes en nuestras convicciones. Esto es lo que separaba a Juan del resto. Era un hombre firme, no llevado por la corriente. Él no era una caña sacudida por el viento. Y mi oración es que tú seas esa persona. Desde los niños en la escuela, firmes en sus convicciones. Cuando todos dicen Taylor Swift, Selena Gómez y malas palabras, que usted como joven, como niño prejuvenil, firme. No, yo sigo a Cristo. Cristo es mi héroe. En el trabajo, cuando todos están hablando groserías y diciendo cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que usted diga, no, yo no participo en eso. Yo no hablo en eso. Yo no aún ni encuentro eso gracioso, porque hay cristianos que no dicen nada, pero bien que se ríen de esos chistes, ¿no? Y algunos son sucios y vulgares. Tenemos que pararnos firmes en nuestras convicciones. Juan es grande por ser firme en sus convicciones, pero nota el verso 8 de nuevo. ¿Qué saliste a ver? La idea aquí, no dudes de Juan. Y Jesús dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué se refiere la frase vestiduras delicadas? La palabra en el griego se usa en dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Una significa afeminado, lo vemos en 1 Corintios, es decir, ¿qué fuiste a ver? Una traducción sería, ¿qué fuiste a ver? A una mujercita, y esa es más o menos la idea. La otra idea es, ¿qué fuiste a ver? ¿A alguien con ropa suave? ¿Con ropa débil? Es más o menos la traducción. Pero ¿a qué se refiere Jesús a decir eso acerca de Juan? Segunda verdad de una persona grande es una persona que es humilde y abandona su comodidad. Juan era humilde. Él no usaba ropa de esplendor. Él no usaba ropa que lo atraía a él. Él era humilde en ese sentido. Y más allá, había abandonado la comodidad. De nuevo, ¿dónde está Juan? En el desierto. Él no está en su comodidad. Él no está donde está el resto. Él está en el desierto. Pero hay algo muy opuesto a Juan y a lo que Jesús está describiendo aquí. Juan no era alguien débil, no era alguien que usaba ropa suave. Regresa conmigo a Mateo capítulo 3. Solo quiero recordarte cómo Mateo describe a Juan en su ministerio. Mateo capítulo 3, verso 4. Él es todo lo opuesto a vestimentas suaves o de palacio o de marca. Mateo 3, 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de ¿qué? De camello, y tenía un cinto de ¿qué? De cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y ¿qué? Miel silvestre. O sea, hermanos, Juan era todo lo opuesto a lo que Jesús está describiendo aquí. Juan era un hombre humilde, era un hombre, podemos decir, feroz en este sentido. No solo un hombre de convicciones, pero un hombre humilde que había abandonado toda comodidad
no se vestía, o sea, no había nada atractivo acerca de Juan. Tú no mirabas a Juan y decías, oh, wow, mira a Juan, qué impresionante. Nada impresionante acerca de Juan. Y por lo tanto, él estaba en el desierto. Pero ¿dónde están los que no son humildes? O para decirlo de otra manera, ¿dónde están los que buscan escalar? Porque hay gente que aún usa el ministerio para escalar. Y no me refiero a títulos dentro de la iglesia, me refiero literalmente a escalar la sociedad, donde están en una congregación y luego 2 años después están en otra congregación porque la congregación es más grande, o porque hay más dinero, o porque hay más fama, pero buscan escalar. Juan no buscó escalar, pero ¿dónde están estas personas con estas ropas suaves? Jesús mismo nos dice en el verso 8, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Traducción: tú puedes usar el ministerio para escalar y funciona. Tú puedes ser alguien que no tiene convicciones para escalar y que funciona. Tú puedes ser alguien que no abandona la comodidad. Puedes ser alguien que no es humilde y que funciona. Y hermanos, lo vemos en nuestra cultura de hoy en día. El presidente tiene a pastores y, entre comillas, pastoras que le rodean. Ahora, el problema es que ninguno, hoy no los conozco a todos, pero de los que yo he visto, ninguno predica fielmente la palabra. Están en el palacio precisamente porque son lo que llamamos en inglés yes men o yes women, es decir, a todo dicen sí. ¿Qué crees de esto? ¿Está mal? No está mal, presidente. ¿Qué crees de esto? No, claro, tú estás en la razón. Y alguien con la personalidad de lo que puedo ver de lejos del presidente Trump, eso es lo que quiere. Quiere a gente que simplemente le haga halagos, que simplemente le dé aplausos, y eso es lo interesante. Por eso, aunque los presidentes cambian, ¿quieres saber algo interesante? Rara la vez que los líderes que rodean a los presidentes cambian. ¿Por qué? Porque el líder no está haciendo lo mismo con todos los presidentes. Aplauden, están de acuerdo. Simplemente, por ejemplo, hay un hispano, se llama Samuel Rodríguez, estuvo en la Casa Blanca en la presidencia anterior y sigue allí en esta administración. ¿Por qué? Porque él simplemente dice sí a todo. Paula White es una de estas personas. Ella es encargada de lo que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca. Hermanos, está ahí precisamente porque no habla la verdad. Y lo que Juan y lo que Jesús está diciendo de Juan es todo lo opuesto. Juan no buscó escalar. Juan fue el fiel a su mensaje, abandonó la comodidad, fue alguien humilde y por eso es considerado grande. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, ser humildes, de estar dispuestos a abandonar la comodidad. Nuestra postura no es que el mundo nos quiera más y más. Si nos quiere, qué bueno, pero Jesús mismo promete, serán odiados, porque yo ¿qué? Fui odiado. O sea, el mensaje del Evangelio no es uno que los escala a nosotros, es un mensaje que va contra la cultura. Y Juan era este hombre humilde, este hombre que abandonó la comodidad. Vemos la tercera razón en el verso 9, que hace a Juan grande. De nuevo la misma respuesta, pero que salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Del verso 9 al verso 11, Jesús va a ampliar por qué Juan es profeta y más que un profeta. Pero una persona grande también es una persona que hace honor a su llamado o a su título. Para decirlo de otra manera, hay algunos que tienes un problema de plomería, ¿verdad? O tienes un problema de electricidad. Y iba a decir buscas en las páginas amarillas, pero ya nadie usa eso. Tal vez vas a Google, dices plomeros en el área, o vas manejando por el 270 o el 70 y ves a alguien con una van que tiene su rótulo plomero, el mejor de Columbus. Ok, tú dices, es el mejor, entonces le llamas,
tiene título de plomero, llega a tu casa y en vez de arreglarte el problema, ahora no solo no sirve el baño del basement, pero tampoco sirve el baño de la primera planta y el faucet, se dice en inglés, se me fue la palabra en español, pero nada del agua funciona. O sea, en vez de arreglártelo, te lo hizo peor. Tiene título de plomero, pero ¿qué? No es buen plomero. ¿Se entiende la idea? Pero Juan es grande porque no solo tiene título de profeta, Jesús dice, es profeta. Hizo honor al llamado que se le dio. Fue honorable con lo que Dios mismo le encomendó. ¿Qué salisteis a ver? Salisteis a ver a un profeta. Y recuerde, antes de Juan han habido 400 años de silencio. Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Mateo, que inicia con Juan hablando, o no inicia con Juan, pero Juan entra en la escena hablando del Mesías que ha de venir. El punto aquí es, no ha habido un profeta por 400 años, y ahora hay uno, y es Juan. Y Jesús dice, él hizo honor a su título. Pero luego dice algo muy impresionante. No solo hizo honor a su título, por eso lo hace grande, pero dice que él es más que un profeta. ¿Por qué Juan es más que un profeta? Y esta es la idea. Moisés, profeta. Isaías, profeta. Jeremías, profeta. Daniel, algunos lo mencionan como un profeta. Ezequiel, profeta. Oseas, profeta. O sea, de todos los profetas, Elías, Eliseo que han existido, esto es lo que la frase está diciendo, aún Juan es mayor que ellos, es mejor que ellos. Y tú dices, pero Elías hizo milagros y Moisés abrió el mar rojo. ¿Por qué Juan es mayor que ellos? Por dos razones. Lo vemos en el verso 10. Es la primera razón por la cual Juan es mayor. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan, esta profecía se encuentra en Malaquías 3:1, pero Juan es el mayor de todos los profetas porque él es el cumplimiento de esta. En otras palabras, los profetas habían profetizado de que que alguien en el futuro iba a venir y iba a anunciar la venida del Mesías. Y esta persona, esta profecía es cumplida en Juan. Juan es mayor porque él es el cumplimiento de esta profecía. Ahora Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío a mi mensajero. Pero Jesús agrega la frase, de tu faz. ¿Por qué Jesús agrega de tu faz y no simplemente cita Malaquías 3:1? Porque Jesús está combinando dos pasajes. Está combinando Malaquías 3:1 y Éxodo 23:20, donde dice: el ángel iba delante del pueblo, delante de la faz de la gente, cuando el ángel los iba guiando a la tierra prometida. ¿Por qué Jesús combina estos dos textos? Bueno, Stead, Hall y Gundry notan que en las lecturas de las sinagogas judías ambos pasajes se leían juntos. Pero esta es la idea. Así como Dios envió a un ángel que guiaba al pueblo, Juan es el mensajero que guía al pueblo al Mesías que estaba presente. Juan es la persona que guía al pueblo al verdadero Mesías. Y por lo tanto, Juan no es solo el cumplimiento de una profecía, pero la segunda razón por la cual él es grande es: Juan es aquel que preparó el camino. Preparó el camino para la entrada del Mesías, introdujo el reino con su mensaje de arrepentimiento. La idea aquí no es que Juan es mejor en milagros o mejor en su mensaje. Él es mejor por su función entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él es el mensajero entre los dos pactos. Pero nota, Jesús va más allá. O sea, qué interesante, no solo le da honor a su llamado, y no solo eso lo hace grande, pero el verso 11 va más allá. Jesús dice: no se ha levantado otro mayor
que Juan. De cierto os digo que entre los que han nacido, los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y esta es la idea aquí. Él no es solo el mayor profeta. Juan es el mayor sacerdote, Juan es el mayor rey, mayor que cualquier otro título o personas en el Antiguo Testamento. Juan es mayor que ellos, y es mayor por lo mismo, de que él es el puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Su función en la historia de la redención es lo que lo hace mayor. Pero luego Jesús dice algo muy interesante. Y por eso queda claro que Jesús no está diciendo que Juan en cuanto a persona es mayor que los profetas y reyes. No. La idea aquí es en su función en la historia de la redención. ¿Y cómo lo sabemos? Por la segunda parte del verso 11. Pero que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ok. Déjame decirte cómo algunos interpretan esta frase. Para entrar a Harvard, es necesario que un alumno tenga un promedio acumulado de 4.15 en cuanto a sus calificaciones, o sea, lo que le llaman el grade point average. El resumen de sus grados tiene que acumular a un 4.15, es decir, por toda su carrera de la high school tiene que sacar puras A's. Pero no solo eso, entre los estudiantes de su high school que sacan puras A's, estos alumnos tienen que estar en el 1 o el 2% de los mejores alumnos. No es simplemente sacar puras A's, tus puras A's tienen que ser mejores que las puras A's de otra persona para entrar a Harvard. Y luego hay otros medios que Harvard usa para tener alumnos, pero mínimo este es el primer criterio. Puras A's y que seas entre los mejores de los mejores alumnos de tu escuela secundaria, de la high school. Ahora, muchos dicen, ¿qué hizo Juan? Dos cosas. Predicó arrepentimiento y preparó el camino para Jesús. Traducción: si quieres ser el más pequeño en el reino, mínimo tienes que hacer ¿qué? Predicar el arrepentimiento y preparar el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Sí entienden eso? El problema con eso es que eso se llama, salvación. ¿Por qué? Por obras. Y no es lo que este texto está diciendo. Hermanos, nuestra entrada no es por algo que yo pueda hacer. La entrada aún de Juan el Bautista no es por algo que él hizo. No es algo que yo tengo que hacer. Este pasaje o esta frase no está enseñando salvación por obras. Tú y yo tenemos entrada al reino no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho. Pero esta es la idea entonces. ¿Por qué el más pequeño es mayor en el reino de los cielos que Juan? Porque en la historia de redención, Juan preparó el camino para el Mesías. Lo veremos en el Evangelio de Mateo. Pero Juan nunca lo vio ¿qué? Morir ni ¿qué? Resucitar. Juan y su función fue simplemente un mensaje de anticipación de que iba a venir el Mesías. Tú y yo, que es lo que este texto está hablando, el más pequeño, me voy a poner a yo. Si yo soy el que voy a estar, si quiere imaginárselo así, allá está Jesús y aquí está una fila en el cielo para ver a Jesús, aunque no creo que así va a ser el cielo, pero para ayudarle con esta imagen, el más pequeño, que en este caso soy yo estoy hasta el último de la fila. Pero aún yo soy mayor que Juan. ¿Por qué? Porque nosotros no anunciamos un mensaje de anticipación. Tú y yo anunciamos un mensaje real. Es decir, nosotros, aunque no lo vimos, vemos la historia. Podemos leer la historia de un Cristo que murió y resucitó para redención de un mundo pecaminoso. ¿Y por dónde estamos en la historia de la redención? Tú y yo somos mayores que Juan. Para decirlo de otra manera, ¿qué privilegio tienes tú de poder decirle a un compañero y una compañera, hey, no simplemente, por ejemplo, Juan a sus compañeros le decía, viene el Mesías. Tú puedes decirle, el Mesías vino y murió por ti.
y Él murió para salvarte de tus pecados. ¿Ves por qué es mayor tu ministerio que el de Juan? Eso es lo que te hace mayor. Eso es lo que me hace a mí mayor. Pero Juan fue grande porque hizo honor a su llamado, y esta es la aplicación del verso 11. Tú tienes un llamado también de predicar a Cristo. Tú tienes un llamado de evangelizar. Como cristiano, todos nosotros tenemos ese llamado, y por lo tanto, predica a Cristo. Haz honor a tu llamado. Si Él te ha salvado, lo más amoroso que puedes hacer es contarle a otro lo que Cristo hizo por ti. Juan es grande porque es firme en sus convicciones. Es grande porque es humilde y abandona la comodidad. Es grande porque hizo honor a su llamado. Y el verso 12 vemos la cuarta razón. Es grande porque fue fiel en medio de sufrimiento. Dice el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Rápidamente, porque el tiempo avanza, hay 4 posibilidades para este pasaje. Y el griego no nos ayuda en este sentido. Las palabras pueden ser usadas, tanto la palabra de sufrir y arrebatar, pueden ser usadas de maneras positivas, negativas o una combinación. Déjeme explicarlo a lo que me refiero. Este pasaje puede leer totalmente positivo. Es la postura de D.A. Carson, que entonces leyera de esta manera: el reino avanza ferozmente, y la idea aquí es: el reino avanza ferozmente y los violentos lo arrebatan. La idea de los violentos no es alguien guerrero, como se escuchan algunas denominaciones. Tú tienes que ser valiente, tú tienes que arrebatar el reino. No es la idea aquí. El valiente es aquel que reconoce que no tiene nada que ofrecer, y a pesar de la persecución, esa persona sigue avanzando. Pero en la postura totalmente positiva, este es el punto: el reino avanza ferozmente y los discípulos o seguidores de Cristo avanzan juntamente con Él, siguen a Cristo. O puede ser totalmente negativa, como lo pone aquí la Reina Valera: el reino sufre violencia, es decir, el cristiano está siendo perseguido, y los violentos, aquí refiriéndose a los líderes mundanos, lo arrebatan. Es decir, entre más persecución hay, más líderes están arrebatando o encarcelando, tratando de impedir el mensaje del evangelio. Y por eso lo difícil, porque el griego no nos ayuda y el contexto tampoco. Cuando Juan entra, él entra ferozmente, y vemos a gente que se arrepiente. Eso puede ser de una manera en el sentido de el reino avanza forzosamente y los violentos siguen a Cristo, o también de una manera negativa. Juan va a ser encarcelado o ha sido encarcelado. El reino sufre violencia en ese sentido. ¿Y quién lo encarceló? Bueno, el Imperio Romano. Él está bajo la guardia de Herodes. Los líderes se levantan, impiden el evangelio. Ambas pueden ser. Las otras dos es negativa, positiva, positiva, negativa. Y para no confundirlo más, ¿cuál es la perspectiva correcta? Bueno, en parte podemos decir las dos, porque en el contexto de Juan son las dos. Pero yo creo que Lucas nos ayuda aquí. Le voy a leer Lucas 16:16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo lo veo de esta manera. El reino sufre violencia, es decir, hay persecución. Pero aún en medio de persecución hay personas que siguen buscando a Cristo. Se esforzan. Aquí no debe ser entendido de nuevo salvación por obras. La idea aquí es lo mismo que Juan: firmes en sus convicciones, simplemente siguiendo a Cristo. Y hermano, esa es una gran idea de este pasaje, que mi cristianismo no es pasivo, no es simplemente Cristo me salvó y yo no hago nada, voy a simplemente esperar hasta que Él regrese. No es la idea del cristiano.
Debemos buscarle en oración, debemos buscarle en su palabra, debemos servirle a Él. Nosotros, aunque suframos, aunque el reino y el mensaje del reino sufre persecución, el llamado del cristiano es avanzar. Y siguen los problemas del pasaje o lo difícil del pasaje, porque no solo dice esto. El verso 13 dice, profetizaban hasta Juan. Y el punto aquí, de nuevo, repito, no es que ya no hay más profetas después de Juan. Si tú lees el Nuevo Testamento, van a haber más profetas. El punto que Jesús está haciendo aquí es que ya no hay más anunciadores de un Mesías que va a venir. Porque el Mesías, ¿qué? Ya vino. Esa es la idea del verso 13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El mensaje de preparación para el Mesías ya no hay que anunciarlo. Este mensaje ya termina en el contexto de Mateo porque Jesús está aquí. Pero luego Jesús dice, y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Ahora, esto se basa en Malaquías 4:5, que promete que antes de la gran tribulación iba a venir uno como Elías, o en sí, Elías mismo. Y la pregunta es Juan Elías? Ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21. Juan 1, 21. Es Juan Elías. Está diciendo este pasaje, está diciendo Jesús que Juan es, o Elías es el encarnado en Juan. Juan 1, 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Es decir, el profeta Elías. Y respondió, ¿qué? No. Juan dice, no soy Elías. ¿A qué se refiere Jesús? Ve conmigo a Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1, 17. ¿A qué se refiere el hecho de que Juan es llamado Elías? Lucas 1, versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La idea aquí, hermanos, no es que Juan es Elías. La idea es que igual a Elías, Juan ministró con el espíritu de Elías, con un espíritu lleno de convicción, lleno de humildad, con un espíritu de profeta verdadero, fiel en medio de sufrimiento. Recuerden, Elías fue perseguido, hasta le tuvo temor a Betsabel. O sea, Elías fue alguien que experimentó la persecución, y aún a pesar de eso, él se mantuvo firme, igual que Juan. Juan ministró en el espíritu de Elías, y por eso él es considerado grande, porque fue fiel en medio del sufrimiento. 4 razones de la grandeza de Juan: sus convicciones, su humildad que abandona la comunidad, su honor a su llamado y su fidelidad en medio del sufrimiento. Y este pasaje nos llama a nosotros a usar a Juan como ejemplo. Y si alguien quiere ser considerado grande, estas características, y yo argumentaría, y otras más, deben reflexionar la vida del creyente, dispuesto a seguir a Cristo en medio de la persecución. Pero aquí viene la clave. El pasaje termina en el verso 15. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y la idea aquí no es tanto que si alguien tiene oídos pero es sordo, no puede escuchar. Ese no es el punto ahí. El punto es, todos tenemos oídos espirituales, y por lo tanto escuchemos lo que Jesús está diciendo. Ahora, al parecer, y sí, en parte es lo que está sucediendo, el enfoque de Jesús es simplemente hablar acerca de Juan. Pero perdemos el sentido del pasaje si no prestamos atención al verso 15. Porque es obvio que en los primeros 14, o del 7 a 14, Jesús simplemente ha hablado de Juan.
y ha hablado de por qué Él es un profeta mayor y por qué Él es el más grande entre los hombres. Pero si solo se tratara este pasaje acerca de ello, Jesús no diría una frase que Él repite aún en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oigan. El mensaje de las 7 iglesias, a las 7 iglesias Jesús le dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Esa frase nos da a entender que hay una enseñanza más en base a esto, y es la razón por la cual Juan es considerado grande. El quinto razón por la cual alguien es grande es: una persona grande vive para el mayor de mayores. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Este es el punto de este pasaje: el que tenga oídos para oír, que oiga. Juan es mayor porque él vino a hablar acerca de ¿quién? Del Mesías. Y lo que Jesús ha estado haciendo es verificando que el mensaje de Juan fue ¿qué? Verdadero. Pero si el mensaje de Juan fue verdadero, eso significa que hay alguien de quien Juan está hablando que es mayor que ¿quién? Que Juan. Y por eso Jesús termina: el que tiene oídos para oír, que oiga. Traducción: ¿qué vas a hacer con Cristo, de quien Juan dedicó toda su vida hablando acerca de? Y hermanos, esa es la pregunta para ti en esta mañana. Si tú sales de aquí simplemente siguiendo el modelo de Juan, has perdido el motivo por el cual Juan predicó de la manera en la cual él predicó. Si tú sales de aquí simplemente queriendo seguir estos 4 aspectos de la vida de Juan, pero no entiendes el por qué, jamás vas a lograrlo. El punto aquí es que Juan entendió. Y aunque dudó, pero al final él entiende: hay uno mayor que él. Y hermano, hermana, persona que está aquí por primera vez, yo no quiero que tú salgas de aquí diciendo: me gustó la predicación. Que salgas de aquí diciendo: me gustó esta iglesia, cómo se saludan, me gustaron los cantos. No. Yo quiero que salgas de aquí viendo al mayor de mayores. Que salgas de aquí, que no duermas esta noche analizando qué vas a hacer tú con Cristo. Porque Juan no vino hablando de sí mismo. Juan no dio un mensaje de: mira mi historia, y mira lo que yo he pasado, y mira cómo yo he vivido la vida. No, Juan habló de una persona que fue Cristo Jesús, el mayor de mayores. Él vivió por esa persona. Y si tú quieres ser una persona grande, si tú quieres ser reconocida como una persona grande en el reino, vive para Cristo, que es alguien mucho mayor que tú y que mí. Mucho mayor que Juan. Juan habló del Mesías. Nosotros en el Evangelio vemos que el Mesías es Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. ¿Qué vas a hacer tú con esa verdad?